de expresión, estación integrante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, México. En Su Tinta Radio, un espacio para la literatura, la poesía, la filosofía y la sociedad. Aquí se lee, se dialoga y se hace humanidad. Bienvenidas y bienvenidos al territorio liberado del pensamiento y la palabra. Tan cerca de la muerte, mamá debía de sentirse allí, liberada y pronta para revivir todo. Nadie tenía derecho de llorar por ella, y yo también me sentía pronto a revivir todo. Como si esta tremenda cólera me hubiese purgado del mal, vaciado de esperanza, delante de esta noche cargada de presagios y de estrellas. Me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había sido feliz, que lo era todavía. El extranjero, Albert Camus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos en Su Tinta Radio. Como siempre, un honor darles la bienvenida a un sábado más para hablar de literatura, sociedad, de filosofía y de todo lo relacionado en torno a esto. Maestro Porfirio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Maestro César Cedillo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues muy contento ya aquí con las hojas de revolviendo. Muy contento, muy agradable de venir nuevamente a la radio. La verdad siempre es una celebración estar con ustedes. Disfruto mucho la charla, que platiquemos de poetas y filósofos, de libros. Y bueno, pues espero que también allá, de aquel lado, la audiencia esté disfrutando este programa. Correcto. Muchísimas gracias, maestro. Y antes de comenzar, como siempre, le damos un cordial saludo a todos los colectivos, a las personas que hacen posible en esa radio, a Abraham en los controles y, por supuesto, a Rocío Román en la dirección. Maestro Porfirio, maestro César, pues bueno, traemos en la agenda diversos autores que, bueno, cumplen tanto aniversarios luctuosos como natalicios. Exacto. En enero. La semana pasada quedó en el tintero Albert Camus, Sí. quedó Humberto Eco, y esta semana, bueno, traemos a Juan Rulfo y a Gabriela Mistral. Me parece que, pues bueno, podríamos abordar en un inicio, ¿por qué no?, a Albert Camus. Correcto. Híjole, interesante. Déjame decirte que Albert Camus marcó mi adolescencia. ¿Por qué? Por varias razones. Mira, yo leí El túnel porque mis hermanos dejaron el libro y había que pues, tomarlo, ¿no? Y como que el libro te había elegido, como que brillaba y había que leerlo. De Ernesto Y te deja Sábato. de Sábato. Ajá. Y te deja una sensación, igual que la náusea, ¿no? Te dejan una sensación. Pero El extranjero, este sí me lo dejaron leer en la preparatoria, en el TCH. Pero El extranjero, híjole, leerlo, yo los invito a los escuchas que lo lean. Te deja una sensación de vacío en la lectura, un sin razón, una manera Sí. de narrar de Camus, de una narrativa llana, pero Sí. profunda. Imagínate la belleza de su narrativa. Sí, sí. Entonces, pues bueno, hablar de Camus, pues llevaríamos todo el programa, pienso yo. Y bueno, te decía ya fuera un poco el que, pues por desgracia, en aquel tiempo no me di cuenta, pero ahora sí me doy cuenta, y bueno, desde hace mucho, que los maestros de literatura principalmente, bueno, maestros en general, lean, de verdad lean, ¿no? Porque es muy triste ver un maestro de literatura que no lee, Exacto. ¿sí? Y luego te llega a tocar un maestro que no tiene esa fascinación por los libros. No transmite, Daniel, no transmite Porfirio. Entonces, Sí. Claro. pues
¿Qué me transmitió a mí? Por desgracia no fue el maestro, fue otro maestro, otros maestros, era maestra. Fue la narrativa, ¿no? Y bueno, pues leer a Albert Camus es toda una inmersión. Él no se llama existencialista, él no se hacía llamar existencialista, aunque lo ubicaban en esa corriente. Él es lo absurdo, ¿no? Del absurdismo malamente llamado. Y bueno, pues esta búsqueda del ser para no suicidarse. Pero más tarde platicaremos a Pasa fondo. por ser francés, ¿verdad? Pero no nació en Francia. Es correcto, nació en Argelia. En aquel entonces, bueno, seguía siendo de alguna manera una colonia Ajá, sí. francesa y hoy en día pues siguen manteniendo, aunque ya independiente Argelia, siguen manteniendo unos lazos culturales e históricos tremendos como Francia lo tuvo con África por obvias razones. Pero sí es correcto, maestro, nace en Argelia. Mencionar, yo creo que gran parte de esta esencia de Albert Camus es el hecho de haber vivido procesos históricos muy difíciles, ¿no? El ascenso del fascismo en Europa, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación nazi en Francia, que bueno, sabemos fue terrible y se conformó pues una resistencia francesa en torno a eso. Sí. Entonces imagínense vivir pues, esa clase de procesos, decir también que bueno, no nace en una familia acomodada, nace en una familia de escasos recursos, Sí. con muchísimas vulnerabilidades, y es sorprendente pues que haya desarrollado con un contexto social y un crecimiento así, una filosofía tan aguda y que hoy en día, bueno, permea pues, más que nunca. Y justamente más adelante tengo una pregunta en torno a eso, justamente a lo que estamos viviendo hoy en día, que parece un mundo distópico. Pero bueno, antes de pasar para allá, yo quisiera preguntarles, maestros, normalmente, bueno, los jóvenes o las personas que no están muy cercanas a los filósofos franceses, a los autores franceses, tienden mucho a meter dentro de digamos, dentro de un mismo saco a Jean-Paul Sartre y Albert Camus. ¿Hay alguna diferencia que ustedes identifiquen entre uno y otro? Quiero hacer 3 apreciaciones, además de las que comentaste acertadamente, Daniel. Una, que él era hijo de un francés, pero francés de Argelia. Ok. Y de una española. De tal manera que esto lo marginaba, ¿no? Decía, bueno, pues no eres francés, ¿no? 2, que su mamá era sorda y no sabía leer. Y entonces, pues, de alguna manera lo yo. Y 3, en cuanto a su biografía, y hay más cosas sobre su biografía, Su papá murió muy joven, cuando él tenía 1 año. ¿Sí? Murió después de haber sido lesionado, herido en la guerra, ¿no? Él se armó en la resistencia francesa, ¿no? En la invasión nazi. Pero bueno, algo que sorprende, de acuerdo a lo que tú comentaste acertadamente, es que logró estudiar. Pues fue gracias a una beca. Y gracias, decía yo, de maestros hace un rato, también a un maestro que lo motivó a que siguiera leyendo, ¿no? Ahorita le digo el nombre del maestro, Sí. Louis Germain, a que leyera a los filósofos, a los clásicos, a los filósofos de su tiempo, y fue una beca. Y él, cuando recibió el premio Nobel, le dedicó su discurso a este maestro. Sí, es cierto. Por eso hice la mención hace un rato de los maestros que de verdad pueden transformar Puedes vidas. influir mucho a tus alumnos. Y bueno, con respecto a la pregunta de Daniel, mira, él de alguna manera dijo que no era nihilista. No era nihilista, ¿por qué? Porque él sí creía que la vida tenía un sentido. ¿Y cuál es el sentido? Lo absurdo. Y la gente diría, pues entonces no tiene sentido. Sí, sí tiene sentido. Ahorita podemos ahondar más sobre el absurdo. ¿Qué es el absurdo? O sea, vivir en un sinsentido, pero consciente. Él habla de la conciencia, de la decisión de decir, bueno, en el mito de Sísifo, voy a rodar esta rueda
esta piedra redonda, la voy a subir hasta la cima, pero es mi piedra, es mi esfuerzo, es mi trabajo. Y entonces es ahí donde aparece la valentía del hombre, la rebeldía, ¿sí? A diferencia de John Paul Sartre, que él hablaba de una libertad radical, o sea, tú eres libre porque a ti naciste libre y bueno, tienes que hacer algo con esa libertad. Claro. ¿Sí? Camus no hablaba de esto, ¿no? Él estaba en contra de lo absurdo, o sea, había que oponerse a lo absurdo, que la vida tiene esta condición. Todos los días nos levantamos, hacemos lo mismo, para el otro día, nuevamente, hacer lo mismo. Sí. Bañarte, comer, ir al trabajo, regresar, dormitar, descansar, y al otro día, ensuciar para limpiar, comer para después tener apetito, cocinar para después comer, etcétera, etcétera. Todas estas costumbristas conductas que son absurdas. ¿Por qué? Porque no tienen un sentido por sí. ¿Sí? Uh-huh. Esa es la esencia de la filosofía de Albert Camus. Él inicia el suplicio de Sísifo diciendo que el grave problema o el gran problema filosófico es el suicidio. ¿Sí? O sea que ante esa situación lo que debería hacer es suicidarte. ¿Sí? John Paul Sartre dice no. O sea, la existencia tiene un sentido, ahí viene el existencialismo. Tiene un sentido, el verdadero sentido de la existencia es el ser. ¿Sí? Y Camus dice, no, el verdadero sentido es lo absurdo. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Te estás contradiciendo, es un oxímoron, ¿no? ¿Cómo es posible? Sí. Entonces, en la medida en que tú tomes conciencia de esto, podrás entonces enfrentar la vida. ¿Sí? Y ser valiente porque no te matas. Y va contra lo absurdo. Y John Paul Sartre habla de un compromiso absoluto. Esto me parece interesante de Sartre, ¿eh? Aunque en algunos momentos él mismo renegó de su propia filosofía. Pero, ¿por qué? Porque el hecho de que tengas la libertad con tu vida, de acuerdo a lo que dice John Paul Sartre, te da la posibilidad de hacer con ella lo que tú quieras, ¿no? Okay. Si no, pregúntale a los chavitos ahorita, China libre, ¿no? de tu vida, perdón por la radio, por la palabra de tu vida. Pero también tienes el compromiso absoluto de hacer con ella, ¿sí?, algo por sí, o sea, algo para el ser y para los demás, porque en esa medida estás tú afectando a los otros. Entonces, habla de esta responsabilidad, de este compromiso de vivir, ¿sí? Y Camus no te habla de este compromiso de vivir, te habla él tiene tres aspectos básicos ante el absurdo, ya con esto termino. Uno es la rebeldía, la pasión, wow, y la libertad. Qué maravilla. Y las tres van juntas, porque tienen la rebeldía de decir, estoy en contra del absurdo y voy a luchar y a vivir, sí, plenamente. La pasión por ello, por hacer todos los días, ¿sí?, lo que haces, aunque en su vida y en su lectura dices, ¿dónde está la pasión? Pues la pasión está en el absurdo, o sea, en el darte cuenta que no tiene sentido, que tiene sentido hacer lo mismo porque no tienes otra, es atentar contra los mismos dioses, ¿sí? Y la otra que decía la libertad de decidir, de hacer con ella lo que tú quieras. Que tú quieras, en tu vida. Muy bien. Qué maravilla. Iba a agregar algo. A mí no me parece que... Bueno, que es cierto todo lo que dice él con respecto a Camus, que renegaba, por así decirlo, de la postura de Sartre ante el existencialismo. Se pelearon, de hecho. Se peleaban, sí, de hecho sí. Pero fíjate que ya leyéndolos, me da la impresión de que no están tan alejados. Que al contrario, hay muchísimos puntos afines. Por ejemplo, tú dices, si tú lees el extranjero que tenemos en la mesa... Si tú lees El extranjero, vas a encontrar que hay mucho absurdo, hay muchos elementos absurdos, pero no en el sentido, por ejemplo, que James Joyce los utilizaba, porque es literatura absurda, ciertamente, pero muy absurda, incongruente, ¿no?, que de pronto no tiene absolutamente ninguna base real. Él no pierde de vista la realidad, porque hay seres humanos así, que son así como el personaje principal del extranjero. Esa es una invención de Sartre, este tipo de personajes, este tipo de situaciones. Por ejemplo, tú lees pues La náusea, por ejemplo, ¿no? Y encuentras ese tipo de situaciones ya que son anteriores a que él escribiera este libro. Sábado te decía, sí. Un rato de, entonces yo los encuentro muy afines realmente, salvo que el existencialismo obviamente tiene un aspecto social y otro político, y Sartre está más cerca del comunismo.
No, no es comunista, pero está más cerca. Y él lo advertía, Camus lo advertía perfectamente y se alejaba de eso. Yo no quiero eso, y está bien. De hecho, también renegó del marxismo Sí. y de la revolución, porque la revolución, comenta Camus, finalmente te va a llevar a una alienación, a un fanatismo de hacer lo que el revolucionario, lo que el líder te propone. Claro. Estaba yo leyendo aquí este libro que deben conocer, se llama Antología de El Cuento Hispanoamericano de Seymour Menton. Es una antología maravillosa del Fondo de Cultura Económica y trae por escuelas literarias ciertas muestras de cuento y de autores, ¿no? Latinoamericanos. Y habla del existencialismo y dice, el escritor existencialista presenta la situación angustiosa del hombre moderno que se siente totalmente solo e inútil frente a un mundo mecanizado a punto de destruirse. Los valores tradicionales como el amor, la fe, en cualquier cosa ya no existen. El hombre no hace más que existir. Nada tiene importancia, eso es básico en el existencialismo. Las colillas y las luces de neón hacen las veces del cisne modernista. El argumento muchas veces no tiene un desenlace dramático. Y da aquí una muestra, el máximo representante del existencialismo en América Latina fue un escritor argentino llamado Eduardo Mallea. Y aquí hay un cuento del que se llama Conversación, donde está dialogando una pareja en un café, una pareja, un hombre y una mujer, y estalló la Segunda Guerra Mundial, pero ellos están platicando de cosas banales. Le dice ella, por ejemplo, está manchada tu corbata. Y él está leyendo el periódico, ni siquiera le está poniendo atención. Y hablan de cosas banales total y absoluta, y al final no pasa nada. Entonces ese título de Conversación en realidad es una ironía, porque no hay conversación, no hay comunicación entre ellos. Pero eso es el mundo, ¿no? Es una perspectiva que tienen los existencialistas. Que ahí es donde exactamente difiere Albert Camus. El extranjero, mira, parte del final, porque hay un final, léanlo, ¿sí? Dice, el mundo, al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había sido feliz, que yo era todavía. El absurdo de Camus no está en lo que dice, sino en cómo lo dice. Por ejemplo, cuando empieza la novela del extranjero, dice ayer murió mamá, o tal vez, no, hoy murió mamá, o tal vez ayer. No lo sabe el personaje. ¿Cuándo se murió su mamá? Y luego dice, fue el pretexto para que me dieran el día, ¿no? Ajá, exacto. De alguna manera, sí. Un sin razón, ¿no? Sí. En fin, que estamos en presencia de un autor genial, pero su genialidad, según yo, no está en este libro, que todo el mundo alaba tanto. A mí me encantó. Sí. Nada más permítame decir algo más sobre el extranjero, ¿no? Ajá. Lean El extranjero. Yo cuando lo leo, mira, hasta se me enchina la piel. Yo siento como que está aquí la psicología de él, o sea que aquí está él sin estarlo, ¿sí? No lo sé, porque quedó de escribir un libro, de hecho, cuando murió, llevaba estaba escribiendo otra novela que se llamaba El primer hombre. Su biografía, sí. ¿no? Y fíjate, Daniel murió, él podía haber viajado en tren, pero decidió viajar en automóvil, sí. Y se mató junto con su editor. Sí. Iba manejando su editor, sí. 46 años tenía. Pero volviendo a esto, léanlo, de verdad, cuando lo lees te metes en un personaje, reitero, no sé si sea Albert Camus o no, su personalidad, su psicología, pero cuando lo lees te metes en un personaje que, mira, te da escalofrío, pero te da un escalofrío existencial, que no es existencialista, ¿no? Un escalofrío del ser, y dices, o sea, estos somos un ser un ser absurdo, un ser sin razón. Eso somos. Sí, eso Mira somos. lo que estamos viviendo. Sí, pero ¿sabes qué? Como dice al final de Sísifo, Sísifo, vean lo feliz. O sea, al final puede ser este ser sin razón, el feliz. Sí, claro. ¿Sí? Lean El extranjero. Pero yo recomiendo. Pero ¿sabes dónde, según mi parecer, dónde está el gran narrador que fue Camus? En la peste. En la peste. Además, cómo lo narra, cómo se adelanta al tiempo, porque en La peste, fíjate que incluso describe lo que pasó en el 20 en el mundo. Sí. Yo lo leí, bueno, no nomás yo, mucha gente se vendió.